Si os parece, empezamos. Bueno, ya sabéis de qué va esto, por lo tanto no hay que explicar el objetivo de la mesa. Simplemente quería decir que vamos a hablar de misiones, pero yo sugiero también que hablemos de contratos también. El contrato que estáis trabajando como uno de los elementos, como el elemento fundamental, ¿no?, que permite la estructuración de la misión en el acuerdo de neutralidad climática. Yo no sé lo que pensáis, pero yo creo que tan peligroso es aferrarse a la realidad como algo inamovible y no modificable, como no pensar que la realidad existe. Y una de las cosas que más me motivan de las misiones, tal como las habéis explicado antes y como mis maestros Julio y Carlos me las han transmitido, es que quizá su potencia está ahí, está en intentar llegar al límite de la realidad, no olvidarse de la realidad, pero llegar al límite de la realidad modificable. Y en esa dialéctica es en la que yo creo que la misión tiene una fuerza extraordinaria, en esa dialéctica que balancea entre la visión de la misión y el contrato de las operaciones. Eso es un poco lo que me gustaría que en esta mesa, en la que viene después, le dedicáramos a reflexionar, ese balanceo entre la ilusión y la concreción, ese balanceo entre la visión y el contrato. En ese sentido, si os parece, hacemos una primera, tal como hemos quedado, una primera ronda más o menos de 3 minutos, en la que me gustaría que identificarais, empezando por Jordi Peris, que es el Coordinador General de Estrategias Urbanas y Agenda Sostenible del Ayuntamiento de Valencia. Creo que lo he dicho bien. Lo has dicho bien, perfecto. Los títulos siempre son muy complejos, muy complejos. Igual, una de las cosas de las misiones debería ser simplificarlos, ¿no? Los títulos, no solo de las administraciones, también de las empresas. Pero un poco la idea sería, Jordi, que compartieses con nosotros cuáles son los vectores fundamentales que inspiran la misión en la ciudad de Valencia. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación a estar aquí, a compartir y a seguir este diálogo, ¿no?, que ya lleva un tiempo forjándose entre las 7 ciudades y otras muchas otras, ¿no?, para construir esto de la misión, que es un proceso, es un camino que está en construcción realmente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la ciudad de Valencia? ¿Cómo lo estamos pensando desde la ciudad de Valencia? Siempre en diálogo, ¿no?, con nuestras otras 6 ciudades compañeras de todo esto, ¿no? A ver, yo destacaría varias cosas y también lo aterrizaría en el tema del contrato, por dar así cosas concretas, ¿no? Lo primero que nosotros nos hemos planteado es que la misión como tal tiene que estar muy integrada, digamos, en lo que es el instrumento de planificación por excelencia de nuestra ciudad, que es en ese momento es la estrategia urbana que estamos desarrollando, ¿no? O sea, no queríamos tener una misión, por un lado, que fuese otro proyecto más, otro plan más, sino que lo hemos imbricado en nuestra estrategia de ciudad, y aprovechando que está Sonia aquí, lo recuerdo a través de la figura de la agenda urbana, que es otra iniciativa que aborda, digamos, el repensar la ciudad desde una perspectiva integral, holística, completa y articulada, y formular lo que sería una estrategia de ciudad. El desarrollo de nuestra misión climática la vamos a tratar de hacer a través de la estrategia de ciudad. O sea, estamos incorporando la perspectiva de la misión en nuestra estrategia de ciudad. Esto yo lo veo fundamental en el siguiente sentido, ¿no? Se han hablado antes como de los grandes retos, ¿no?, las grandes dificultades, las grandes preocupaciones que tenemos. Una que tenemos nosotros muy claramente es que este reto de la misión es un reto sistémico, como ya se ha dicho, completo, holístico, integral, y tenemos que abordarlo desde administraciones públicas que no son en absoluto sistémicas, ¿no? Son muy fragmentadas en silos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el imbricar misión, agenda urbana y estrategia de ciudad tiene que llevarnos de alguna manera a establecer un modelo de organización y un modelo de gestión de todo esto que nos permita reorientar e innovar también organizativamente la administración pública para ser capaces de estar a la altura de este reto, que es efectivamente tremendamente complejo, ¿no? Yo, si quieres, lo dejo aquí y luego seguimos con más cosas. Pues te lo agradezco. La idea de la integración de la misión dentro de la estrategia y la agenda urbana como uno de los marcos de referencia. Esperanza Caro, la directora general de Desarrollo Sostenible, Financiación y Acción Exterior del Ayuntamiento de Sevilla, que hoy estáis fresquitos. Estamos fresquitos. Muchas gracias.
Adelante. Y bueno, pues un poco quería hacer una reflexión de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos y cómo vamos a llegar, ¿no? Lo que decía, qué retos tenemos. Parto y no me extiendo más de lo que decía Jordi. Lo primero, tu visión tiene que estar alineada con tu plan estratégico de ciudad, fundamental. Segundo, me gustaría unirlo con un tema que comentaba María. María hablaba de que los privados, los ciudadanos tenían que ser activos, pero yo creo que tienen que estar más allá, tienen que estar convencidos. Si no están convencidos, no van a ser activos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar convencidos. Por desgracia, la situación actual en la que nos encontramos cada vez más lleva al convencimiento tanto de la parte económica como de la parte de adaptación al cambio climático. Entonces, el siguiente reto que yo creo que nos planteamos cuando hicimos esta solicitud, para mí lo más importante fue el permitirnos soñar. Es decir, hay que tener en cuenta que las misiones provienen de la Digi de innovación, aunque sea con una finalidad medioambiental. Y entonces justamente fue de lo que más me gustó, el permitirte soñar. Y justamente yo planteé 4 retos que a lo mejor a día de hoy, por el nivel y desarrollo de la tecnología o del compromiso, no somos capaces de alcanzar, pero que entiendo que trabajando todos juntos vamos a poder conseguir, ¿no? Para transformar nuestra ciudad. Entonces, eso. Entonces ahí tenemos que volver otra vez al convencimiento. Vuelvo a ir para atrás. Ya lo hemos alineado, tenemos a los ciudadanos y a toda la sociedad convencida y tenemos el sueño. Y ahora lo que tenemos que hacer es partícipe a todos. Y cuando digo a todos, no solamente es a las problemáticas que ya se ha puesto de manifiesto en esta mesa, de todas las administraciones, transversales o verticales, sino estamos hablando, como hemos dicho antes, de la sociedad. Pero muchas veces simplemente los foros en los cuales tú vas participando de los sueños que tienes hacen aflorar este tipo de innovación. Y luego, si quiero, os podré contar algunos ejemplos de algunos temas muy concretos que han salido en Sevilla, pero que han ido con unas líneas que nosotros hemos dicho, mira, queremos ir en esta línea, una, por ejemplo, de confort térmico, han ido saliendo soluciones para que se alineen en esta línea. Entonces, plan estratégico, convencimiento, sueños y alineamiento de toda la sociedad. Oye, qué disciplina, madre mía. Eso nos va a sobrar tiempo. Esperanza, muchas gracias por incorporar además la idea de sueño como elemento motivante, que además tiene una dimensión operativa, que es la de alinear y la de figurar. Ana Oregui, concejala delegada de Territorio y Acción por el Clima del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Pues buenas tardes, arratsalde on guztioi. Bueno, en Vitoria, a ver, llevamos mucho tiempo, ¿no?, hablando de sostenibilidad, y la verdad es que los retos a los que nos enfrentamos pues vienen a ser los que todos estamos reflejando aquí, y bueno, pues esa capacidad de romper los hilos, de conseguir trabajar de manera holística, pues nos hace falta a todos y todos lo estamos viendo. El montar, diría la misión en nuestro caso, ha sido hacer un ejercicio muy transversal dentro del propio ayuntamiento, pero también abriéndonos hacia los sectores privados, hacia la ciudadanía, etcétera, para intentar crear algo, pero que aglutinara todo lo que ya teníamos, porque tenemos muchos planes más grandes, más pequeños, más estratégicos. Este viernes vamos a aprobar el Plan de Acción de Clima y Energía Sostenible. Estamos revisando nuestro Plan General de Ordenación Urbana, que creo que es un pilar fundamental cuando estamos hablando de las cuestiones de clima. Y bueno, pues tenemos, por supuesto, la agenda urbana, por supuesto, la localización de los ODS, y de repente todo eso se convierte como en una especie de constelación ingobernable, y el esfuerzo es ponerlos todos alineados y que sean herramientas útiles, y que al final no nos perdamos entre tanto plan. Pero además, yo diría que uno de nuestros talones de Aquiles más importante de todos, no solamente de Vitoria-Gasteiz, es que hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo muy rápido. Estamos en la década crucial. Están llamando a esta década, que ya le quedan solo 8 años a la década, como una década crucial. Y es así. Lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. Yo creo que cada vez más todo el mundo está concienciado, y creo que la parte de concienciación ciudadana
de involucrar a la ciudadanía, de cambiar los modos de consumo de todos. Creo que eso también es fundamental, se ha dicho en la mesa anterior y estoy totalmente de acuerdo. Quiero incluir un matiz o una visión que a mí me gusta mucho, que es el papel que tenemos y que es un reto tremendo, pero además de conseguir que nuestras ciudades sean neutras para el año 2030, estoy con María, lo de la luna estaba chupado, esto es muy complicado, pues ahora se me ha ido mi idea, bueno, es igual. Lo que tenemos que hacer es ser ejemplo para otras, que eso todavía a mí me resulta muchísimo más todavía, no sé, más exigente. De repente piensas, toda Europa nos está mirando, y si nos está mirando toda Europa, que es el continente más avanzado en esta materia, nos está mirando todo el mundo, ¿no? Y esa sensación de que te está mirando todo el mundo y que tienes que hacerlo bien y que además tienes que ser capaz de liderar, pues no sé, a tu zona, a tu parte. A mí se me ocurría, pues Vitoria-Gasteiz, lo hablábamos un día también con gente de la Comisión Europea, pues tal vez Vitoria podría ser un poco la que hiciera de faro del norte, ¿no? De la zona más atlántica o de la zona más norte de España, que somos los únicos. Tal vez vosotros pues, podéis ser del sur. Creo que nos podemos repartir geográficamente, pero creo que es muy importante que seamos capaces de tejer redes entre las ciudades. No solamente yo a lo mío tengo que pasar mi examen en el 2030, sino esto va de colaborar, esto va de ayudar y esto va de que todas las ciudades seamos capaces de llegar a 2050, porque nos jugamos mucho todos. Muchísimas gracias, Ana. Relevante es la idea de la misión como una especie de mecanismo. Creo que no está a la sala, pero está invitado a lo que usted quiera. Solo tenemos agua. Pero no, que me parecía muy relevante, me parece la idea de esta misión como una especie de componedor del puzzle, ¿no? Me parece que es una idea muy sugerente que dices, pero me parece bastante más, o como mínimo igual de relevante, esta idea de responsabilidad más allá de los millones de personas que están en vuestras ciudades, la responsabilidad que tenéis con esas otras coronas de ciudades que tienen que entrar en dinámica. Bueno, tienes 2 minutos más que el resto por estar interpelado. Víctor Carballo, que es el responsable de Smart Cities en Iberdrola. Y las empresas, ¿qué papel jugáis en las ciudades? ¿Cuál es vuestro rol? ¿Cómo veis las misiones en las ciudades, en las misiones? ¿Cómo veis vuestro papel? ¿Qué entendéis? ¿Cuál es vuestra visión de las misiones? Pues buenas tardes y gracias por el evento y por invitarnos. Bueno, yo creo que se ha comentado y además me parece que todos vamos en el mismo sentido. Allí yo pienso a nivel general hay una cuestión clara y al final todas las entidades privadas y demás son responsables de las sociedades en las cuales participan. Y luego en cuanto más específicamente a las misiones, pues al final la entidad privada tiene al final nos lo están pidiendo y te están pidiendo que respondas a esa llamada. La propia ciudadanía que se ha canalizado a través de las administraciones y que hay pues proyectos concretos para realización. Y en ese sentido, pues, trasladándolo en 2 acciones concretas, en 2 verbos prácticamente. Uno es precisamente proponer, que estábamos hablando de proyectos de innovación, de investigación. Al final, dar propuestas que sean visibles para la ciudadanía y que trasladen lo que se está queriendo y lo que se está solicitando. Y luego, pues trasladarlo también, ser esos facilitadores, esos canalizadores de todas las políticas, pues a todas las contrapartes, al final al propio ciudadano, a la administración pública, a cualquier entidad privada. Yo, por ejemplo, pues cuando empezaba a leer todo esto y demás, 75% de las emisiones y tal, y enseguida era canalizarlo a acciones concretas que podemos realizar. Nosotros al final lo vemos con una visión de dos conceptos claros. Uno de colaboración para aunar propuestas de diferentes entidades, de diferentes administraciones, de privadas, públicas y demás, y una solución integral.
Y entonces, pues trasladando esas emisiones, pues directamente es cómo podemos participar, cómo podemos proponer acciones concretas a la ciudad, pero a la ciudad entendida como la contraparte privada, pública y ciudadana. Es decir, proponer propuestas de generación, de autoconsumo, proponer propuestas y además para todos, para comunidades de residentes, para entidades privadas, para la parte pública y desde ese aspecto en autoconsumo, pero en movilidad eléctrica, en climatización, porque al final estábamos hablando de el 65% del consumo de las ciudades es en climatización. Dar propuestas de electrificación de esa climatización que nos lleven hasta un 0% de emisiones. Y eso se trata de trasladarlo, paquetizarlo, podríamos decir, de una forma integral y con colaboraciones, porque siempre va a haber diferentes aspectos. Y al final, pues también pues poner una mano, porque para el ciudadano, incluso y para una empresa que se dedica a cualquier otra actividad, no tiene tan rápido a lo mejor el acceso a ese conocimiento en cuanto a todos los requisitos legales, todos los requisitos de financiación, todos los requisitos de subvención. Entonces, trasladar eso en una solución concreta, fácil, clara, para que precisamente pues, se lleve a cabo, y lo que hemos comentado, días como hoy nos dicen ya de la emergencia que hay. Y eso, pues yo creo que es la misión, trasladar todo esto con productos, con propuestas concretas a la gente, integrales y que ayuden. Muchas gracias, Víctor. Has dicho muchas cosas, pero me quedo con esta idea de la empresa como elemento propositivo dentro del ámbito de las misiones. Vamos a abrir ya, si os parece, el turno de preguntas del público. Yo sugiero que el público les haga una pregunta a los participantes, y es si los interventores de Valencia, de Sevilla y de Vitoria comparten este optimismo y esta visión de, no sé, fluida, por decirlo de alguna manera, pero también si el director financiero de Iberdrola comparte también esta visión propositiva, cooperativa, que Víctor nos sugiero que les hagáis esa pregunta. A partir de ahí, abierto totalmente a... Adelante. Bueno, mientras van pensando las preguntas, vamos respondiendo a esa... Me permito empezar a responder la pregunta. Adelante. ¿Vale? Bueno. Eres una atrevida, ¿eh? Soy una atrevida totalmente. Esto no lo graben, por favor, si no les importa. No, voy a ser muy... Los secretarios también, ¿eh? También. Secretarios. Somos conscientes que ellos realizan su trabajo. Absolutamente. Es decir, eso nadie lo pone en duda. Es cierto que todo lo que les saca de su zona de confort, todo el mundo sabemos, pues que los pone más nerviosos. Entonces, para ello, bueno, una solución que se nos ha ocurrido, porque somos conscientes que es una situación incómoda, porque además es posible que tengamos que jugar con unos modelos de contratación o de relaciones económicas diferentes, porque aquí queremos que participe mucho el privado. Y claro, en cuanto hablamos de participar el privado, todo se complica, porque si ya es difícil gastarnos el dinero lo público, más difícil es cuando empezamos en alianzas público-privadas. Bueno, todos sabéis que estamos, y desde aquí también os convoco a todo el que no lo sepa, en la Universidad Menéndez Pelayo, en julio, va a haber un evento, hombre, no tenía que decirlo yo porque no sé quién lo genera, pero bueno, un evento justamente para hablar de emisiones, y justamente una de las líneas de trabajo que hemos dicho es vamos a convocar allí a todos los interventores de estas 7 ciudades, como mínimo, que sean capaces de dialogar, de empezar a ver un marco común de funcionamiento, porque tienen que tener la cabeza abierta, porque es que el modelo que viene es un modelo nuevo, un modelo innovativo. Entonces, igual que nosotros nos estamos continuamente adaptando a nuevas situaciones, ellos tienen que empezar a adaptarse a estas nuevas situaciones. ¿Cómo? No sabemos. Cuesta, pero tenemos que facilitárselo. Adelante. Oye, yo me atrevo también con la pregunta de los interventores. Muy en la línea de lo que decía Esperanza, ¿no? A ver, yo creo que esto, hablábamos antes de titulares, ¿no? Yo creo que esto va de liderazgos compartidos y colaborativos. O sea, yo creo que hay que sumarlos a este proyecto. O sea, en Valencia al menos, a ver, no voy a hablar de optimismo, ¿no? No llegar a ese nivel, pero en Valencia una de las cosas que hemos visto, uno de los grandes potenciales de la misión climática es esa capacidad para arrastrar y para permitirnos lo que tú decías antes de soñar colectivamente e inspirar, ¿no? Inspirar, por supuesto, mucho más allá de la administración, y de hacer que organizaciones, empresas, sociedad civil se sumen de alguna manera a este proyecto de la misión climática,
que todavía a lo mejor no sabemos muy bien en qué consiste, pero que es capaz de inspirar y orientar el trabajo de organizaciones muy diversas, ¿no? Nosotros hemos creado la figura de las entidades embajadoras de la misión, que son entidades, empresas privadas, instituciones públicas, que se suman y que comparten los objetivos de la misión. Yo creo que debemos hacer ese mismo abordaje con la parte, digamos, más hard de la administración pública. O sea, tenemos que sumarlos, tenemos que ser conscientes de que tienen que tener un papel fundamental, porque lo tienen un papel muy importante en la administración pública y van a ser determinantes en que seamos capaces de incorporar todas esas innovaciones organizativas a nivel interno. Interventores, secretarios, tesoreros, etcétera, etcétera. Una forma es esto, sumándolos, poniéndolos a dialogar entre ciudades, o sea, haciendo que sean ellos los que construyan las respuestas que tenemos que dar para, digamos, en sus ámbitos de trabajo para acelerar las transformaciones que queremos hacer, ¿no? Y tenemos que hacerlo rápido, o sea, porque esa idea de que tenemos prisa, me ha gustado mucho la intervención de Pedro de antes, ¿no? Tenemos el conocimiento, tenemos los recursos, por lo menos una parte importante de los recursos, lo que no tenemos es el tiempo. Entonces, tenemos que acelerar transformaciones y tenemos que contar con estas figuras que tú mencionabas, ¿no? Sí, sí. Os No, podéis interpelar, por favor. Sí, estáis comentando, pues al final es que es casi obvio, porque al final se necesita la colaboración de todos, no tenemos tiempo, y para hablar de cualquier proyecto que tengamos, es que son proyectos realmente bonitos y realmente transformadores. O sea, estamos hablando de concreción en cosas de electrificar puertos. O sea, imagínate la magnitud de las cuestiones que estamos hablando. No puede ser de otra manera sin colaboración privada, sin colaboración pública, sin colaboración ciudadana, porque al final estás hablando, si lo trasladas de legalizaciones, demás, eso implica pues la mejor de las actitudes de todos. Ana, pero, Sí. pero perdona, esto está muy bien, pero quiero decir que antes decíais que esto es mucho más complicado que lo de ir a la Luna. Pero claro, si ir a la Luna, para ir a la Luna y contratar una pieza, la 17ª pieza de no sé qué aparato, necesitaran un año para hacer un concurso público, no sé, igual eso Pues, lo dificulta todo un poco, ¿no? Sí, lo dificulta todo. Yo estaba escuchando a mis compañeros y también estaba pensando lo mismo, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es conseguir imbuir a esos funcionarios, altos funcionarios municipales, en este espíritu de misión y que se incorporen. A mí me ha sorprendido gratamente el papel, el rol que han tomado, por ejemplo, en la elaboración y en la presentación de proyectos para los Next Generation, que también sabéis que tienen una burocracia tremenda y que, bueno, pues no vienen los fondos, pero no es nada fácil, y sacarlos en los tiempos cuando se abren las convocatorias, y además hay que hacer, bueno, un esfuerzo muy grande. Y en nuestro caso, por lo menos, hemos generado un equipo de trabajo en el que hemos incorporado a secretario y a interventor, y bueno, pues son ellos también los que están aportando ideas, porque están con esa sensación de urgencia. Yo creo que algo parecido es lo que tenemos que hacer. Y uno de los caballos a batir obviamente es la burocracia. Tenemos una burocracia, pero es que no solamente las administraciones, las universidades, la sociedad en su conjunto, lo enredamos todo muchísimo. Somos capaces de hacer complicado absolutamente todo. Y bueno, os pongo un ejemplo. Hoy hemos tenido en Vitoria, hoy y mañana tenemos en Vitoria el cierre de un proyecto europeo de Smart City, que es de rehabilitación de un barrio, ¿no? Varias ciudades que hemos estado trabajando dentro de los Horizon, y después de 6 años de trabajo oficial, porque habíamos empezado mucho antes, preparando la propuesta, etcétera. Hoy era la reunión de cierre. El proyecto ha sido muy exitoso, pero se trataba de regenerar un barrio, más allá de rehabilitar las viviendas, también el espacio público, la movilidad, que lo queremos hacer todos en nuestras ciudades, más o menos barrios, pero todos lo queremos hacer. Pues nuestro objetivo eran 1.300 viviendas y hemos conseguido 300. Las lecciones aprendidas son tremendas, pero sobre todo las lecciones aprendidas de lo que deberíamos de haber hecho de otra manera. Y esto es, en gran parte, la burocracia y la falta de capacidad de incorporar a la ciudadanía en el proyecto desde el principio. Todas las ciudades que hemos participado, ciudades de toda Europa, hemos hecho la reflexión de cierre en el mismo sentido.
Qué fantástico sería, de todas maneras, que las misiones, uno de sus subproductos fueran que introdujeran, ¿no? Que mejorasen esa dinámica administrativa y que introdujeran la pieza del puzzle de una manera un poco más flexible. Adelante. Por favor. Sí. Te darán un micro, creo, porque me parece que lo graban. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Pues usando la metáfora de la luna, no sabemos si los ciudadanos americanos realmente querían que su gobierno mandara a otros 3 ciudadanos allí, ¿no? Entonces, llevándolo a las ciudades, creo que la implicación ciudadana es compleja. No sé si los ciudadanos quieren o queremos que nuestras ciudades estén en estas misiones o sabemos hacia dónde van. Entonces, la pregunta iría hacia cómo escuchar y luego implicar, ¿no? Porque son dos acciones diferentes a los ciudadanos para que esta misión realmente sea un éxito. Sí, pues mira, yo, por ejemplo, te lo pongo de una perspectiva hablando de cómo implicar al ciudadano. A mí me ha venido directamente, no puede ser de otra manera. Nosotros, por ejemplo, veíamos claro que, por ejemplo, sumarse a la movilidad eléctrica no era algo que incluso nosotros mismos teníamos en la cabeza. Y al final había que hacerlo tangible, había que poner puntos de recarga para que la gente viera que fuera posible y a partir de ahí se sumara. Acciones como esa, al final, desarrollar, en este caso, pues proyectos de inversión en los que pones la red de recarga pública para que la gente ya empiece a tenerlo. Y luego, como también incluso involucrarlos o también facilitar el conocimiento para que participen, porque es importantísimo que la ciudadanía participe. Al final, ahora vemos que en las comunidades de residentes y demás, pues tienes que ayudar, tienes que dar una cierta asesoría, una cierta formación de cuál es tu mejor solución. Oye, ¿en cuánto recargo? ¿Tanto tiempo? Y demás. Pues esa es, por ejemplo, una misión que nosotros podemos aportar a las misiones, a las demás contrapartes que formamos las misiones. Es decir, apoyar en todo eso para que al final luego exige legalizaciones, exige la gestión de subvenciones y todo eso nosotros pues es lo que trasladamos de aportar pues, a todos los ciudadanos. A mí me gustaría, y ahora paso a la primera frase que se ha dicho en esta jornada, en esta mesa, y es cuando hemos hablado que lo primero es alinearlo con el plan estratégico. Yo creo que la máxima figura que tenemos en una ciudad de visión compartida, y además que la solemos hacer muy participada, es el plan estratégico de la ciudad. Por eso yo creo que vosotros lo habéis alineado y por eso nosotros también lo queremos alinear, ¿no? Y estamos en ello, alineándolo con el plan estratégico. Pero el plan estratégico suele tener una gobernanza establecida y aprobada por todos los grupos políticos y por todos los actores de la sociedad. Y además, esa gobernanza, por lo menos en nuestro caso, es continua en el tiempo y se va reformulando continuamente. Entonces, es cierto que nunca va a estar el 100% de la sociedad, pero sí está bastante representada por todos sus actores. Entonces, la única fórmula, siempre habrá alguna parte de la ciudadanía que no comparta esta visión de ciudad, pero el grueso de la ciudad va a estar compartiendo esta visión. Oye, pero Ana Jordi, totalmente de acuerdo. Yo creo que no puedo estar más de acuerdo, pero no sé, traigo a mis amigos ilustrados aquí, o sea, no hace falta que sean mis primos, digamos, ilustrados. Y entonces empiezo a hablar de plan estratégico, de misión, de agenda urbana, de plan urbanístico. Ostras, yo, vaya, no sé si eso es muy motivador en términos de engagement de la gente, ¿no? Es decir, que igual hay también que darle una vuelta a todo esto, un poco en la perspectiva esa del puzzle. No sé, estando de acuerdo que hay una dimensión operativa de las cosas, pero esto es un lío, ¿eh? Esto es un lío. Yo creo que ahí, por responder también a lo que planteaba, creo que tenemos que hacer y tenemos que aprender a hacer la comunicación social de todo esto, hacer que todo esto se entienda. Yo creo que muchas veces hablamos también en una jerga que es muy nuestra, el tema de la misión. ¿Qué es la misión? ¿Qué connotaciones tiene el término misión, no sé, en la calle para la gente? ¿Qué significa? Nosotros nos lo estamos llevando a un terreno, utilizamos la metáfora de la luna. Es todo un lenguaje muchas veces muy enrevesado.
nosotros estamos haciendo un esfuerzo por intentar que esto se entienda más allá de eso, de los tecnicismos del plan estratégico, de tal cual. Y, o sea, no sé, o sea, yo creo que no hay recetas, o yo no las tengo por lo menos, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que tratar de contarle a la gente otro término de los que solemos emplear aquí, que son los cobeneficios, ¿no? Es decir, todo esto, ¿en qué va a transformar de verdad su ciudad? ¿Cómo se va a vivir diferente en la ciudad? ¿Qué sería una ciudad climáticamente neutra? ¿Qué implicaría, ya no solo en términos de emisiones, que también, pero en términos de cómo sería una ciudad, cómo sería esta ciudad a la que aspiramos? Porque una ciudad climáticamente neutra o sea, eso apunta a un modelo de ciudad en el que ocurrirán determinadas cosas, ¿no? Entonces, no sé, tratar de llegar a la gente en su lenguaje, a su lugar, o sea, llevar esto a donde ellos están, ¿no? A que no sé, como que lo conceptualicen también ellos desde su propia vida cotidiana, ¿no? Un poco es por donde estamos intentando hacerlo nosotros en Valencia. A ver, y es algo que creo que estamos aprendiendo por el camino. Yo creo que es una cosa de las que, por ejemplo, como ciudades en red, tenemos que trabajar conjuntamente. ¿Cómo contamos esto de la misión? Porque yo la primera vez que dimos una rueda de prensa para explicar esto, yo la sensación que tuve es que nadie nos había entendido. Nadie había entendido nada de lo que habíamos dicho. Pero es que ni los propios periodistas, porque es un lenguaje tan propio. Entonces, no sé, todo será un proceso, todo será un camino y tal, pero yo creo que eso, hay que trasladarlo, no sé, al lenguaje y a las preocupaciones, ¿no?, cotidianas de la gente que vive en la ciudad, ¿no? A ver, yo creo que cuando los que nos hemos metido en esta aventura, le llamaré así, de la misión, no es que un día Europa dijo, pues mira, vamos a poner en marcha unas misiones y nosotros estábamos en otras cosas y entonces dijimos, pues mira, nos apuntamos. No. El asunto es que los que de alguna manera nuestra ciudad hizo resonancia con esa idea era porque estábamos ya trabajando en estas cuestiones, estábamos muy involucrados ya en estas materias. Ahora le hemos llamado misión y como decíamos antes, pues es una manera de armar ese puzzle, de meter todas las ideas dentro de una misma caja, pero realmente nosotros lo que estábamos trabajando desde hace ya muchos años era, nuestro logo, si quieres, era una ciudad a escala humana. Nosotros lo que buscábamos era una ciudad para las personas, una ciudad donde se vive mejor, una ciudad donde la calidad de vida es buena, donde la gente quiere vivir y donde la gente quiere formar una familia. Entonces, eso es lo que nosotros contamos. Ahora eso se llama misión, o ahora eso se mete en una misión para poder acelerar procesos, pero realmente ninguno de nosotros hemos empezado porque se le ocurrió a Europa que había que hacer misiones. Todos estábamos ya en esto, ¿no? Y luego a la hora de involucrar a la ciudadanía, pues efectivamente también tienes que saber con qué lenguaje tienes que hablar. Desde cuando estás hablando con colegios, con niños, todos tenemos programas de escuelas sostenibles donde trabajas con niños en un lenguaje, con unas herramientas, con la ciudadanía. Nosotros hicimos, por ejemplo, una campaña muy bonita que eran embajadores del clima, ¿no? Personas, un tendero, un ganadero, una persona de un taller, que eran embajadores del clima y que contaban lo que hacían en su día a día, ¿no? Y que eso era bueno para el clima. Entonces, bueno, esas cosas yo creo que todos las hacemos. Y tenemos el reto de liderar ese cambio desde las instituciones y desde los que estamos en las misiones, liderar ese cambio y que ese cambio sea muy rápido. Pero también es verdad que los que estamos en la parte política nos encontramos muchas veces con incomprensión en forma de resultados electorales. Y eso realmente también tampoco es nada fácil. El año que viene vamos a ver elecciones en las ciudades, tomar acciones valientes, rápidas, liderando cambio, muchas veces no es popular. Y creo que estamos dando un paso al frente con cosas muy valientes en las ciudades y bueno, pues ahí seguiremos porque tenemos el reto y el empeño de hacerlo, pero os aseguro que muchas veces no es fácil. Intuimos esa desazón en algunos momentos. ¿Alguna pregunta? ¿O una pregunta? Sí.
Por favor. Gracias. Quería preguntar sobre el problema de los conocimientos, porque he escuchado la Human-Centered City, la ciudad humana. Es verdad que en Valencia he estado y Lancho hemos presentado la ciudad hermana con Charles Landry, con el grupo experto, porque es esto el grupo experto de Horizonte 2020 que è stato el precursor per la missione. Entonces, en la missione ciudades climáticamente neutras, seguimos este ejemplo, este approach holístico y humano. Pero yo creo que es muy importante de trabajar con los conocimientos y best practices que existen, que ya existen. Porque Victoria Gasteiz, he escuchado que ha un proyecto en Smart Cities, ma Victoria Gasteiz è stata una ciudad muy importante para un otro proyecto de las ciudades humanas con los nature-based solutions per la urban regeneration, como Valencia ha estado. Entonces, hay una nueva iniciativa que es una plataforma de conocimientos, una plataforma que para apoyar los conocimientos el pilar conocimiento de la misión Ciudades Europea. Es muy importante de recibir esta información y de participar en la iniciativa City Science Initiative, porque esto es una red neutro donde se puede cambiar todos los conocimientos, todos los problemas, preocupaciones y avanzar sobre todos los problemas, la burocracia, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar, había otra pregunta y con esto cerraremos. Si os parece, hacemos una intervención final a partir también de las preguntas y de lo que creáis oportuno, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Sí, hola. Yo quería comentar, o sea, hemos hablado de la escala hacia las personas, ¿no? De esta implicación en las misiones, en las personas, en los ciudadanos. Y yo os quería preguntar sobre la implicación en la otra escala, es decir, de las áreas metropolitanas alrededor de vuestras ciudades. Son grandes ciudades y la implicación, digamos, el territorio que abarcan y que les influye está en su área también metropolitana. Entonces, ¿cómo trabajáis o cómo esperáis trabajar esta implicación de las ciudades colindantes o del área metropolitana en las misiones o en la estrategia de las ciudades climáticas? Muchas gracias. Si os parece, hacemos un cierre respondiendo a estas preguntas y con aquellos elementos que también creáis oportuno. Empezamos por donde, quien queráis. Si queréis. ¿Empiezo yo? Venga, Siempre me Esperanza. atrevo. Ahí. Bueno, la verdad es que con la área metropolitana nosotros ya estamos hablando más bien de las áreas funcionales, ¿no? Por dejar el tema de metropolitano a aquellos que tienen la característica. Bueno, pues se va por la política de los hechos consumados, ¿no? En el sentido de que todo el mundo es consciente, por un lado, de la capacidad de atracción que tiene la ciudad matriz, ¿no? En el caso de Sevilla hablamos de una ciudad de 700.000 habitantes, pero un área metropolitana con un nivel total de 1,5 millones de habitantes. Entonces, pues el hecho de trabajar juntos en temas de movilidad, en temas de residuos, en temas de agua, en temas de atracción de talento, todo viene dado al final por la política, como decía, de hechos consumados, porque es una realidad que se va produciendo. Y entonces, por el tema de economía de coste y demás, intentamos facilitarlo, pero no suele ser fácil. O sea, si la palabra es la facilidad, no lo es. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo conocemos la cantidad de obstáculos administrativos que tenemos en el encuentro de las competencias que tenemos. Es una de las grandes asignaturas pendientes. Es cierto que cada vez estamos trabajando más en esa línea,
por ejemplo, en los temas que más nos focalizamos, en los temas de las misiones, o sea, lo que hablaríamos de movilidad, residuos, agua, vivienda. Vivienda quizá afecta menos porque es muy local, está muy... pero en la otra razón, lo que en residuos y agua la tenemos prácticamente a nivel metropolitano, y en el tema de la movilidad sí estamos haciendo un esfuerzo grande en movilidad disuasoria y en temas, por ejemplo, de vías ciclistas y de soluciones de continuidad de transporte, pero es cierto que tenemos que incorporar otros muchos actores. Aquí hablamos del Estado, en el tema de cercanía, hablamos de la comunidad autónoma, en el tema del consorcio metropolitano, y es cierto que bueno, que es duro y que estamos trabajando, que se conseguirá. Desde luego, hombre, doy por sentado que en el 2030 ni lo dudo. Lo que me gustaría es poderlo conseguir en el año que viene. No lo sé si lo conseguiremos. Yo sobre el tema de las áreas metropolitanas, o sea, me parece un punto crucial y hasta cierto punto me parece un poco el talón de Aquiles que tenemos. Nosotros lo hemos estado estudiando, lo hemos estado trabajando, hemos establecido relaciones a nivel metropolitano para tratar de impregnar la estrategia urbana, la misión climática, etcétera, porque la ciudad real es metropolitana, no está dentro de los límites administrativos, ¿no? Eso está clarísimo. Pero, digamos, en España tenemos una cierta... O sea, de hecho hay algunos estudios que hablan de la anomalía metropolitana en España, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, Valencia como tal no tiene área metropolitana formal y Sevilla creo que tampoco. Barcelona sí, Madrid también. Eso es una anomalía y nos diferencia mucho de Europa. Tú vas a Estocolmo y la gente, cuando habla de Estocolmo, habla de 1,5 millones de habitantes, pero no habla de la municipalidad de Estocolmo. Hablan de todo el conjunto de municipios que compone Estocolmo, ¿no? Yo creo que eso es una anomalía que tenemos y que tendríamos que abordar. No es en absoluto sencillo, como decía Esperanza. O sea, y la realidad, al menos en Valencia, es que los instrumentos que tenemos de planificación y de intervención a nivel metropolitano los hay, pero son absolutamente precarios. Entonces, esto es volver un poco a lo que decíamos antes de alinear esa perspectiva multinivel, ¿no? Tenemos el nivel local, tenemos el nivel autonómico, pero ese nivel intermedio metropolitano que es crucial para la misión, o sea, ahí tenemos un tema de muy difícil solución y especialmente por las urgencias con las que estamos trabajando, ¿no? Bueno, ahí hay diversas fórmulas. Yo creo que no me extiendo en sistemas de gobernanza más soft, más de diálogo entre municipios, etcétera, porque es que ir a fórmulas más institucionalizadas yo lo veo complejo en los tiempos en los que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, esa es un poco no sé cómo lo veo yo, pero efectivamente yo creo que has dado en un tema que por lo menos a ciudades con áreas metropolitanas importantes nos debe preocupar y mucho, ¿no? Y luego respecto al tema de los conocimientos, ¿no? Yo creo que ahí es importantísimo lo que estamos construyendo en España y a nivel europeo de lo que son las redes de ciudades, ¿no? En el caso de España, esta red que hemos llamado Cities 2030, que yo creo que tiene la particularidad de ser una red que como tal es un espacio de experimentación nuevo. Estamos ensayando formas de colaboración, de intercambio, de aprendizaje conjuntos que yo creo que son nuevos y que responden a formas también un poco diferentes de otro tipo de redes, ¿no? Más institucionalizadas, más formalizadas. Yo creo que esto se ha ido construyendo desde el trabajo cotidiano, en enfrentar esta cosa de la misión que efectivamente, como decía Ana, que nos permite alinear muchísimos trabajos que ya teníamos o muchísimas inquietudes y muchísimas cosas que ya teníamos en marcha, ¿no? Pero creo que esta idea de crear redes de ciudades que sean capaces de desarrollar y ensayar nuevas formas de colaboración y de aprendizaje conjunto me parece indispensable. Cities es un ejemplo. Viable Cities en Suecia es otro, se están ensayando otras fórmulas en otros países europeos y creo que es otro elemento que si de la misión solo, si ese es uno de los efectos colaterales que tiene la misión, bueno, pues yo creo que sería algo muy positivo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a tener un minutito, Ana y Víctor, perdonad. Sí, exacto, te han cortado.
Víctor, si no, Ahora. mientras. ¿No? Pues, Víctor. si quieres, yo muy breve. Pues sí, problema, ¿no? reincide es uno de los temas que se han estado comentando. Al final, la colaboración, que haya multiactor, porque al final el objetivo de ciudades climáticamente neutras, o al final el objetivo final que perseguimos todos, no se alcanza así, sino de otra manera. Y al final es que los beneficios, incluso evidentemente en términos de medio ambiente, en términos de sostenibilidad y en términos económicos, que también, porque al final el estado de la técnica ya propiamente te lleva a eso, pues al final redundan en todos y efectivamente es un punto importante. Sí, sí. Muchas gracias. Sí. Ana, ¿tú cierras? Hemos vuelto, como vuelto. tengo pilas ya. Tengo pilas. Decía que Energía me parece que tienes bastante. O sea que... fundamental tener energía. Bueno, te decía que te lo iba a poner fácil porque Vitoria no tiene área metropolitana. Entonces nosotros somos una ciudad muy central con un área más rural, lo cual también trae muchos otros problemas. También se ha dicho antes que lo que es importante es que cada uno hablemos desde el conocimiento y desde la localización de todas estas grandes políticas. Vitoria es una ciudad que no tiene área metropolitana, pero sin embargo se enclava en un sistema policéntrico de capitales con las otras capitales vascas. Entonces los flujos y las formas de relación que se establecen entre unas y otras, pues es muy importante también de tener en cuenta, y creo que aquí es relevante poner de manifiesto la ordenación territorial que tiene en el País Vasco 30 años de madurez y que bueno, pues que ha hecho que esas regulaciones sean interesantes. Pero cada ciudad tenemos que abordar nuestros problemas, que son los nuestros. Y luego, en cuanto a la importancia de la ciencia, pues por supuesto, ¿no? Y creo que también es importante los binomios que estamos creando con las universidades o intentando crear con las universidades, esas plataformas de trabajo, las plataformas en red de las ciudades. Nosotros colaboramos mucho también, por ejemplo, con ICLEI, que es otra red mundial de ciudades en la que también se experimenta y se hacen trabajos conjuntos, etcétera. También están en la plataforma Net Zero Cities. Y bueno, pues todo eso al final es riqueza para todas las ciudades, esos aprendizajes conjuntos. Pero insisto, a mí lo que más me preocupa es la urgencia. Estamos en emergencia, pero además con urgencia. Y tenemos 8 años. Estamos hablando que tendremos firmados los contratos climáticos de aquí a 1 año, hemos dicho, ya quedarán 7. Tenemos que darnos prisa. Nos quedamos con ese riesgo, con esa duda. Os agradezco extraordinariamente la mesa. La verdad es que a la próxima os lo han puesto difícil, entrenar estos 5 minutos, porque os han puesto un reto considerable. Yo venía aquí convencido de la potencia, de la factibilidad, de lo ilusionante, además del sendero que nos fijan las misiones, pero empiezo a pensar que igual es el momentum después de escucharos a vosotros, ¿no? Aún no estoy del todo convencido, pero igual eso se vislumbra que es el momentum, a pesar de la urgencia, pero igual sí que se concatenan una serie de hechos que permiten que eso sea factible. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer.